Hola, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es David Pérez Ramírez. En este video voy a explicar la estructura y flujo de programa en Assembles, en Microsoft Macro Assembles, MAMS. Este, Se va a explicar la estructura del programa en MAMS. Y bueno, en primera, 2 no es case sensitive y no diferencia entre mayúsculas y minúsculas, por lo que es necesario tener cuidado al momento de crear variables o escribir el código, ya que de duplicar variables. La estructura que tiene que seguir el programa tiene que ser siempre la misma, tiene que seguir un orden, ya que si no eso podría ocasionar problemas. Vamos a continuar con la importación de macros, que es la principal. La importación de macros se utiliza la palabra reservada include, que pues la importación de macros puede proporcionar funciones definidas para simplificar el código. O sea, se utiliza para importar distintas variables para reducir la cantidad de código que se va a utilizar. La sintaxis que se utiliza es el include y el nombre de lo que se va a utilizar. Un ejemplo que voy a mostrar en este momento es el caso de el main. Se va a utilizar el include de lectura.asm. En caso de que eso se utilice nada más en caso de que se vayan a utilizar más archivos. En caso de que no vayas a utilizar más archivos o no en el código de mans, no es necesario que se ponga, se incluya. Pasamos a la siguiente, que sería declaración del programa, que es model. La directiva model se utiliza para especificar el modelo de memoria que el programa va a utilizar. Dependiendo del modelo de memoria, el programa maneja la memoria de manera distinta. Los modelos que hay es Tiny, los datos y el código juntos ocupan 64 kilobytes. Small, los datos y el código están en segmentos individuales de 64 kilobytes. Este modelo usa un segmento para el código y otro para los datos. Es más adecuado para programas pequeños y sencillos. El medium, los datos entran en un segmento de 64 kilobytes, pero el código puede ser mayor que los 64 kilobytes. Este modelo usan varios segmentos para el código y los datos, lo que permite tener más memoria, pero todavía se limita a que los segmentos de datos y el código puedan ser hasta 64 kilobytes. El largue, tanto el código como los datos pueden ocupar más de 64 kilobytes, y este modelo de memoria es grande, permite tener más de un segmento para datos, y el código es útil para ampliar para aplicaciones más grandes. Ahora, ¿cómo se utiliza? Se utiliza la palabra reservada model.model y el modelo que se va a utilizar, ya sea tiny, small, medium o larger. Pasamos a el siguiente, que vendría el segmento de pila, que se utiliza la palabra reservada stack. Esta define, la dirección stack se utiliza para definir el tamaño de la pila. La pila es un área de memoria que se usa temporal, como las llamadas a funciones, las variables locales y las direcciones remotas. El tamaño de la pila se define hexadecimalmente y normalmente se establece un valor pequeño para programas simples. Por ejemplo, eh, el base 256 bytes. Si se tiene una aplicación más compleja, es posible que se deba aumentar el tamaño de la pila.
Para utilizarlo es el punto stack y ponerle la variable. Si se deja como tal, si no se le agrega un número, el tamaño por defecto será de 1024 bytes. Y la estructura, en esta parte de aquí debajo, que no se ve, más adelante lo voy a mostrar un poquito más, se ve cómo iría quedando la estructura del programa. Y pasaríamos a la siguiente. El segmento de datos. Se utiliza la palabra data, palabra, que es una palabra reservada. El segmento de datos es donde se colocan las variables globales y constantes que se usarán a lo largo del programa. Y aquí es donde se van a definir las cadenas de texto, números y otros tipos de datos que serán utilizados durante la ejecución. Y en la declaración del programa normalmente se definen las variables en la sección de date. Esto no es una parte estricta de la declaración del programa, pero es muy común hacerlo en los primeros pasos de la estructura. Un ejemplo sería la fórmula que lo estamos usando aquí, que sería ya de esta forma, que es la primera, la segunda, la tercera variable y x o n número de variables que se van a poner o de datos. En la siguiente, que es la definición del código, que es segmento de código, utilizar el code, que es la palabra reservada. La directive.code, que sería la syntax, es donde se comienza el código ejecutable del programa. Este segmento contiene las estructuraciones que se ejecutan y aquí es donde se encuentra la lógica del programa, al igual que los segmentos de datos. Es fundamental para definir la parte activa del programa. Y generalmente eso se define después de la sección de datos. Eh, Se comienza con el mind, que sería el principio del código, y se suele terminar con el end mind. Los programas de mind generalmente terminan con la directive end, como acabo de mencionar, que esta indica al ensamblador que ha llegado al final del código y le permite al programa saber de dónde terminará la ejecución. También pueden usarse el nombre de la etiqueta principal como mind después de end, indicando dónde comienza la ejecución. Aquí se puede ver cómo quedaría la sintax o el programa completo. Aquí se puede ver dos de los archivos que se estarían utilizando como ejemplos, que sería el include lectura.asm, que sería esta parte de aquí, que sería la importación de macros. Como ya mencioné, en esta se incluyen los métodos a utilizar para que el código o el main no sea tan extenso. De ahí el siguiente, que sería viendo el punto model, que se definiría el tipo de modelo que se está utilizando, de los que ya se mencionaron, como podrían ser small, medium, larger. Después está el punto stack, que vendría siendo el espacio o la memoria que se va a utilizar, que es el punto stack. Y si no se define, quedaría con el valor por defecto, que sería 1024. De ahí iría el punto date y debajo se definiría el segmento de datos, que serían las variables. Y por siguiente sería el punto code, que aquí vendría la estructura de todo de el dato. Aquí ya se puede ver. Este ya es un ejemplo más notorio. Ese otro ejemplo no se utiliza los macros, solamente se utiliza el modelo, el stack, el date y el code.
Aquí se ve la estructura de una manera distinta, donde estamos definiendo el modelo como small, el stack sería igual por defecto, el date y el code. En este caso el mind pone las primeras instrucciones aquí y la etiqueta 2, la etiqueta 1 pone otras instrucciones, la etiqueta 2 pone tres instrucciones más y en esta parte de acá terminaría lo que viene siendo el mind y hasta acá terminaría el código, donde terminaría todo el programa. Y pues eso sería todo de mi parte. En el próximo video se va a explicar lo que viene siendo más estructura y explicar más el funcionamiento de la estructura con un ejemplo práctico. Gracias y nos vemos.